Buenos días amigos, ¿cómo están? Los saludamos desde este espacio en Recursos Humanos Digital. Sí. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Bien, ¿Cómo Rosy, están? buenos días. Qué bueno, Eduardo, qué bueno. Qué gusto estar una vez más aquí con ustedes en este espacio con mucho entusiasmo. Y hoy traemos un gran programa, oigan, un tema que creo que de verdad va a ser sumamente interesante y ojalá y toda la gente que nos escuche, pues de verdad participe. Exactamente. Seguramente con este tema van a participar. ¿Cómo implementar con éxito el home office en tu empresa? Pues buenos días a todos, buenos días a todos los que nos están escuchando en este programa de Recursos Humanos Digital. Mi nombre es Eduardo Martínez, director de Recursos Humanos Digital, y el día de hoy nos acompaña, como en todos los programas, Rosy Ortiz, directora de Interempleos. ¿Qué tal? Buenos días. Quien es experta en asesoría laboral y en búsqueda de empleo para los ejecutivos. Y también nos acompaña Claudia Juárez, ¿cómo están? Directora de Transforma tu Estrés, quien es experta en el ámbito de la salud y bienestar para las empresas, para los empleados o para quienes quieren tener un buen estado de salud. Así es, buenos días. Pues los invitamos a que nos sigan en esta transmisión en vivo a través de Foro Café Radio. Estamos en Facebook. Háganos llegar sus comentarios, sus preguntas sobre este tema, pues que va a ser muy importante, muy interesante para todos. Exactamente. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es, desde un punto de vista moderno, actual, el home office. Home office, lo bueno es que cada vez más las empresas están empezando a implementar el home office o trabajo en casa, siendo que pues es complicado el tema, sobre todo en las ciudades. En las ciudades es muy complicado llegar a las empresas, nos tardamos a veces 1 hora, 2 horas o hasta 3 horas a llegar a nuestro lugar de trabajo. El problema lo vemos pues en muchas empresas, principalmente transnacionales, que están reaccionando para darles esta flexibilidad a sus colaboradores. Tal vez no en muchas empresas mexicanas, donde se cree que si te dan la libertad de trabajar en tu casa, no vas a trabajar. Así es. No vas a rendir o te vas a quedar dormido. Tal vez no vas a hacer tu trabajo correctamente. La resistencia al cambio. Exactamente, ¿no? En mi experiencia yo he trabajado en casa. La verdad es que sí funciona poder trabajar en la casa y estar con la concentración en la actividad que se tenga que hacer. Yo creo que es una cuestión de disciplina que vamos a hablar el día de hoy. A mí también me parece que el home office es una alternativa maravillosa para quienes somos mamás, por ejemplo. Así es. El hecho de poder estar, con un ojo al gato y otro al garabato, o sea, concentrada en tu trabajo, pero eventualmente también, pues, viendo a los hijos, atendiendo alguna cuestión en casa. Yo creo que es una alternativa que incluso empresas como las que nos va a hablar Rosy el día de hoy, pues están optando por esta alternativa que es benéfica y necesaria. Yo digo que es un tema de salud. Así es, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Claudia. Sí, es un tema en el que tenemos que entrenarnos, ¿no? Disciplinarnos muchísimo. Quizá hay gente como Eduardo que ya ha trabajado en casa y le ha funcionado bien, pero a lo mejor hay gente que pues se le puede dificultar un poco más y tiene que hacerse hábitos, ¿no? Porque estar en casa trabajando es como estar precisamente en la oficina. No puedes estar en tu casa medio trabajando y medio haciendo cosas, ¿no? Sí es dedicarle el tiempo a tu trabajo, pero definitivamente, como dices tú, sí es un tema que, como bien lo sabemos y tú eres experta, disminuye el estrés laboral. Por supuesto. Entonces, y este estrés de tenerte que mover en nuestra ciudad, que bueno, ya sabemos que el tráfico es complicado y hay ocasiones que hay situaciones fuera de control, ¿no? Un accidente, una situación en el camino que pueden generar un estrés que te lo puedes evitar muy cómodamente estando en tu casa y a lo mejor siendo mucho más productivo. Ya platicaremos de estas empresas que yo les traigo hoy y lo que opinan, ¿no? Así es. Pues yo también les voy a hablar el día de hoy de un artículo que publiqué hace 2 años y que generó una respuesta muy positiva en esta red social LinkedIn, porque además la gente me comentó su experiencia en cuanto al home office.
gente, por ejemplo, que dice en Nokia, una de las empresas que hace home office desde hace muchos años, pues lo llevamos a cabo y resultó un gran éxito. Gente, por ejemplo, que me comentó también de los beneficios, tanto económicos como para la salud, etcétera. Entonces, bueno, de esto les voy a comentar yo en el segundo bloque. Yo les traigo pues las recomendaciones más importantes para poderlo implementar. ¿Qué tenemos que hacer en las empresas para, primero, identificar cómo lo podemos hacer? ¿En qué empresas sí es factible poderlo implementar? ¿En qué puestos de trabajo podemos implementarlo y cómo hacerlo, ¿no? Sí, porque no todos, ¿no? Sí, por supuesto. Por ahí comentaban que, por ejemplo, un profesional de enfermería, o platicábamos también en otro espacio, gente de producción, pues a lo mejor ese tipo de puestos pues no son viables para hacerse en casa. Claro. Pues en mi experiencia, el home office en México, tal vez en otros países ya empezó hace muchos años, pero empezó a partir de 2008, 2009, principalmente en 2009, cuando se dio toda aquella situación de la influenza que pegó fuertísimo, donde muchas personas se enfermaron de influenza y muchas empresas estaban cuidando a todo su personal para que no se pudieran contagiar con los que estaban enfermos. Entonces, en alguna medida empezaron primero a aislar a algunas personas, incluso de algunos departamentos, y les dieron la oportunidad de trabajar en casa. De acuerdo. Como que fue obligado. Y los jefes se dieron cuenta en estas empresas que los colaboradores sí podían trabajar desde su casa, porque las empresas no pararon. Las empresas continuaron trabajando, continuaron vendiendo, continuaron haciendo su trabajo. Incluso los colaboradores empezaron a hacer mejor trabajo. Ahora, ¿cómo podemos entonces implementar ese home office? ¿Qué podemos recomendar? Primero, que hagamos un análisis de costo y beneficio de la implementación, ¿no? Lo más importante es que la empresa se dé cuenta del beneficio que le puede traer. Así es. Hay empresas que han hecho esfuerzos significativos, incluso cerrando algunas oficinas, dejando de rentar algunos espacios en edificios, que es carísimo rentar en algunos espacios que actualmente tienen que rentar para que ahí los colaboradores estén trabajando. Los espacios los han hecho incluso más estrechos. Claro. Hay oficinas abiertas, incluso ya no hay paredes, ya no hay puertas, ya se puede comunicar más fácilmente cada uno de los colaboradores, incluso los directores ya no tienen grandes oficinas, ahora son cubículos más pequeñitos. De todas maneras, siguen las empresas invirtiendo grandes cantidades en renta, en espacios, en comedores. Ya están optando por las oficinas compartidas. Sí, exactamente, ¿no? Como conceptos como WeWork, ¿no? Claro. Que son fabulosos porque te venden que puedes estar a lo mejor en un sillón, en una sala compartida, en un área de juegos, en un área de descanso para estar trabajando y que es muy cómodo. Así es. Sin embargo, el problema para el colaborador es llegar a la oficina, llegar al punto de trabajo. Así es. Y a veces pues te toma 2 horas de tu casa a la oficina y 2 horas de regreso. Claro. Y luego llegas al lugar de trabajo y no hay un comedor, entonces tienes que salir también a comer, a buscar a ver qué comes y te tardas a veces 1 hora en lograr pues encontrar un lugar adecuado para que puedas comer, y a veces tienes que pagar una gran cantidad de dinero, a veces 100, 200, 300 pesos por una comida. Entonces para los colaboradores también se convierte en un beneficio, sobre todo en calidad de vida, ¿no? Por tiempo. Ahora, para las empresas, por los colaboradores, si empiezan a hacer home office, entonces pues van a tener más tiempo para poder estar más concentrados, ¿no? Es una tendencia laboral que cada vez gana más adeptos. De hecho, en México vamos a hablar que hay una gran cantidad de empresas, hay estadísticas que incluso me encontré de Manpower, que dice que el 57% de las empresas actualmente ya tienen de alguna forma esta modalidad. Así es. Según esta encuesta de Manpower. Y es una dinámica que ha cobrado ya mucha relevancia, o es muy popular porque pues muchos colaboradores la piden, y el impacto es muy positivo en la productividad. Y recientemente también pues hay una encuesta que nos compartió también Microsoft sobre su home office, y lo que comenta Microsoft
evidentemente es que sí se incrementa la productividad en un equipo de trabajo hasta en un 30%. Además representa un ahorro muy significativo para esta empresa el haber tenido que dejar de rentar algunos espacios, ¿no? Entonces el trabajo a distancia se puede incluso utilizar como incentivo para retener a los colaboradores, sobre todo a los millennials, ¿no? Claro. Estamos hablando de que es una generación que requiere un trabajo más flexible y que podemos lograr darles esta, pues vamos a decir, prestación o beneficio, el que puedas trabajar en tu casa. Hay otro estudio de Pricewaterhouse sobre los millennials que refleja que es una prestación que está como en segundo lugar. O sea, vamos a decir que en primer lugar puede estar el sueldo, en segundo lugar de importancia está la flexibilidad en el trabajo, que es el home office. Parte del salario emocional del que hoy se habla tanto, ¿no? Exactamente, Claro. es un salario emocional. Y tú hablabas ahorita de los millennials, pero hace ratito Claudia hablaba también de las mamás, ¿no? Exactamente. Porque, ¿no? digo, las mamás a lo mejor, para las mamás hoy esta prestación sí les cambia la vida. ¿Estás Totalmente, de acuerdo? Total. Realmente, y no, yo creo que hay muchos grupos. Estamos hablando del grupo Claro. de las mamás, estamos hablando del grupo de estudiantes, Así es. estamos hablando del grupo de tal vez incluso con capacidades diferentes. También, claro, ¿Cómo me muy desplazo? importante. Fíjate que hablábamos ayer de Muy este tema importante. cuando estábamos preparando el programa, y es que no todas las empresas en la actualidad cuentan con Instalaciones. rampas, Claro. accesos adecuados para gente con capacidades diferentes. Entonces Así el es. home office pues también es una opción para estos grupos. Y hablando específicamente de este tema también, Claudia, lo que les cuesta a las empresas adaptar el espacio y se lo Ujú. pueden ahorrar sin ningún problema. Si Desde es luego. una posición que, como decíamos hace un rato, puede trabajar desde su casa perfectamente. Facilitas Exactamente. mucho, creo que, la vida de la gente, y como empresa te facilitas también muchísimas cosas. Exactamente. Nosotros compartimos en nuestro Facebook, en Recursos Humanos Digital, ahí nos pueden encontrar una publicación de la empresa de Cisco. Ujú. Y hubo muchos comentarios muy interesantes. Lo que decía el personal de Cisco, que ya tiene esta prestación, es que son muy respetuosos, la cuidan mucho. Es una cultura de personas muy responsables. Claro. Y que no abusan de esta condición, de esta prestación. Entonces, si quieres implementar un esquema de trabajo como home office, se puede volver muy efectivo, pero lo tienes que medir. Tienes que medir la rentabilidad, tienes que medir la estrategia, cómo lo estás implementando, en qué puestos sí se puede. Pueden ser puestos comerciales, pueden ser puestos tecnológicos, pueden ser puestos que están totalmente, vamos a decir, ligados a la tecnología, áreas administrativas, áreas de finanzas, ¿no? Áreas de marketing incluso. Hay varias áreas en donde sí se puede. Desde luego que hay áreas en donde no se puede. Cuando trabajas con algún equipo que no se puede desplazar a tu domicilio, en manufactura tal vez, a lo mejor, o en áreas de servicio a clientes, o en áreas en donde tienes que estar presente en el punto de venta, es imposible hacerlo. Por supuesto. Pero hay áreas en donde sí se puede y los colaboradores pueden incluso crear sistemas o comunidades de trabajo a través de comunicación, por ejemplo, juntas en línea, porque lo hacen a través precisamente de estas herramientas. Vamos a decir que son videoconferencias lo que generalmente hacen, porque una de las, vamos a decir, entre comillas, desventajas es que vas a trabajar solito, aislado. Entonces, ¿cómo te integras con tu equipo de trabajo? Yo considero que también es un tema de mentalidad. Justamente uno de los posts que publicamos en Recursos Humanos Digital tiene que ver con esta empresa Cisco, que de verdad es el ideal de empresa. Todo el mundo quiere trabajar en ella, porque además el CEO, ¿no?, es el que dice, es que no tiene sentido estar 8 horas frente a un escritorio. Claro. Y de esa mentalidad, que creo que es lo más importante, o sea, de ahí deriva todo, es que se pueden crear o adaptar modelos como el home office. Exactamente. Pero fíjate que yo he visto también que en muchas de estas empresas el home office no es todos los días, ¿no? Puede ser un día a la semana o 2 días a la semana. Entonces, eso te permite también
tener como esta interacción con tus equipos, Desde ir luego. planeando, dando seguimiento. Ujú. Y los días que haces home office, pues tú te pones tus propios objetivos para ese día. Los ¿no? viernes. Los viernes o puede ser, por ejemplo, los miércoles, ¿no? Yo por ahí Ok. leía artículos donde decía, ¿qué hacer para convencer a tu jefe? Y decía que no sea viernes porque va a pensar que te quieres alargar tu fin de semana. Mejor que sea un miércoles, ¿no? Pero a lo mejor también hay empresas que tienen martes y jueves home office, ¿no? Entonces tú vas a tu empresa lunes, miércoles, viernes, planeas lo que vas a hacer los días que estás con el equipo, pero los días que estás en casa, como bien decías tú, Eduardo, que estás solito, pues haces tu planeación de trabajo individual, ¿no? Para ir avanzando en tus proyectos. Como bien lo comentas ahorita, Claudia, creo que es una cuestión de mentalidad y de hábitos, ¿no? De irte modificando tu forma de trabajo a este nuevo esquema que a mí de verdad me parece maravilloso. O sea, creo que sí te puede cambiar y facilitar la vida, sobre todo entendiendo que sí vivimos en una ciudad complicada con el tema del tráfico. O sea, eso sí es una realidad, ¿no? Entonces creo que sí puede reducir costos importantes en gasolina, en el desgaste del auto y te decía, en la parte del estrés que en esta ciudad sí es algo que podemos vivir todos los días. Exacto. Entendiendo que hay gente que hace horas a su trabajo, ¿no? Claro, yo bromeo con el tema del viernes, pero la realidad es que la curva de productividad indica que los días más productivos son martes y miércoles. Exactamente. Entonces, bueno, pues ya, pero estoy de acuerdo, las modalidades combinadas en donde Exacto. haces home office, pero también vas a la oficina, te permiten a lo mejor revisar temas en la oficina, socializar también, porque es Así una es. parte importante. Y tú nos traes una lista de empresas que están haciendo home office. Sí. Pero ahorita, después del corte, la perdón. vamos a compartir. Sí, ya nos queda. Nos quedan poco 3 tiempo. minutos. Ok. Lo que podemos decir es que es un extraordinario tema. Aquellas empresas, incluso las más conservadoras en México, están ya haciendo análisis y están poniendo sobre la mesa con sus equipos directivos o en los comités directivos este tema. La empresa Mercer ha hecho una investigación muy interesante y dice que hay que crear estructuras de acompañamiento. O sea, no lo Claro. quieren hacer simplemente y ya, sino que lo quieren hacer conscientemente. Se requieren muchas cosas tecnológicas, facilidades Así es. tecnológicas para los colaboradores. Se requiere tener también la madurez en el equipo, crear una cultura. Se requieren muchas cosas. Ahorita, después del corte, les vamos a explicar qué requisitos se tienen que tener en la empresa o cómo se puede implementar un home office, a lo mejor, como decía Rosy, no 100%, sino simplemente parcial, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo sí se puede. Invitarlos a todos a que nos escriban en la página Exacto. si han tenido esta experiencia y cómo les ha ido. Y si tienen algunas sugerencias, ¿no? Para las empresas que a lo mejor apenas están arrancando esta implementación y que pues puedan ahí dar las sugerencias que tengan o lo que sí ha funcionado y lo que no ha funcionado, que me parece sumamente interesante. Y creo que esta dinámica de participación pues nos ayuda a todos a enriquecernos, ¿no? Claro. Muy bien. Pues entonces vamos a un corte, amigos, y continuamos en su programa Recursos Humanos Digital. No se vayan. Pues para la gente que continúa en esta transmisión en vivo por Facebook, les voy a volver a hacer la misma pregunta que hacía Rosy hace unos momentos. ¿Cómo convencerían a su jefe de hacer home office? Sí, eso es interesante. ¿No? ¿Cómo convencerían al jefe entendiendo que, lo hemos hablado en otros programas, hay una diversidad de generaciones y creo que es un tema bien rico, un tema de verdad sumamente interesante, pero donde a veces estas generaciones que ya traen un ritmo de trabajo con cierta ideología, se resiste al cambio, ¿no? Les cuesta un poco de trabajo entender que la gente pues no está sentada en su escritorio, el tiempo de trabajo y midiéndolo, ¿no? Como antes con el checador y a qué hora llegas, a qué hora sales, a qué hora vas a comer. Entonces creo que sería muy interesante hacer esta reflexión, Claudia, ¿no? ¿Cómo lo convencería? ¿Qué tendría que hacer yo para que mi jefe me dijera que sí puedo hacer home office, ¿no? Uh-huh. Y comprendiera realmente los beneficios.
sin Fíjate esta que resistencia. dentro de los comentarios que me hicieron en este artículo que les voy a compartir en un rato más, decía alguien que desafortunadamente estamos acostumbrados al micromanagement, ¿no? Así es. Los jefes, muchos jefes en nuestra cultura tienden a querer supervisar hasta el cuánto La tiempo pluma. te tardas en ir al baño, perdón, Claro. pero así es. Sí, es cierto. Y, Sí. y hay una frase que a lo mejor a mí me suena un poquito fuerte, pero tenemos una frase que dice, al ojo del amo engorda el caballo. Entonces yo creo que de ahí deriva mucha de esta resistencia en cuanto a la implementación de hacer home office, de trabajar desde casa. ¿Por qué? Porque si no te veo lo que estás haciendo, entonces no estoy seguro de que estás trabajando. Y por supuesto que ese es un paradigma que tenemos que romper. Hay Sí, empresas claro. incluso que te obligan a checar la entrada y la salida. Sí, era Todavía. lo que comentaba Sí, ahorita, todavía La existe. claro. entrada al día, o sea, cuando llegas en la mañana, la salida a comer, el regreso después de la comida, ¿no? La salida al final del turno. O sea, hay todavía empleos donde tienes que estar checando. Sí, es un tema que está estrechamente relacionado con la parte, como bien decías tú, Claudia, de la confianza. Ujú. De la confianza en el colaborador, de la confianza en los objetivos de trabajo. Creo que es como una situación global sumamente importante, lo decía Eduardo hace un rato, no es algo así a la ligera de mañana lo implementamos, pero tiene que ver muchísimo con estas, con este punto específico, definitivamente me parece, de la confianza. Es que es un tema de cambio de cultura, de mentalidad, como decíamos hace unos momentos, de, como decía Eduardo también, de que la empresa necesita, a lo mejor ya no va a gastar en renta de espacios, pero sí necesita hacer ciertas adecuaciones, Exactamente. que por supuesto nunca se van a comparar a la renta de un espacio, ¿no? Claro. En una zona centro, por ejemplo, en estos edificios supermodernos, o sea, de verdad que es muy caro para las empresas. Pero fíjate que yo pensaba cuando estábamos preparando este tema que realmente con con todo lo que hay hoy de la tecnología, cada vez necesitamos menos. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Ya ni siquiera necesitas la pluma y el cuaderno. O sea, con que tengas tu computadora e internet, no necesitas nada más, ¿no? El Wi-Fi se ubica en la pirámide de necesidades de Maslow. Ya cambió, fíjate, Hasta hay que abajo. hacerlo. Sí, esa pirámide hay que modificarla, porque me parece que sí, ya está cambiando muchísimo. Pero sí, definitivamente, teniendo eso, no necesitas nada más. Entonces los espacios salen sobrando, ¿no? Así es. Exacto. Y yo creo que en tu casa, pues estás en la comodidad de tu propio espacio que está creado, ¿no? A tu gusto. Y ya hemos hablado en otros programas precisamente de este aspecto de la comodidad, ¿no? Que la gente esté cómoda en su espacio de trabajo. Entonces, pensando que vas a hacerlo desde casa, pues yo creo que no hay espacio más cómodo para uno que su propio espacio. Desde luego. Pero, pues, ¿cómo vamos con las interacciones de la gente de Facebook, Eduardo? ¿Nos están escribiendo? Vamos a ver. Sí, Sí. participen, escríbanos, platíquenos. La verdad es que es muy enriquecedor y nos interesa muchísimo también escuchar pues sus opiniones. Pero bueno, pues vamos a regresar. Y estamos aquí de regreso en Recursos Humanos Digital con este tema sumamente interesante que es el home office. Exactamente. Estamos hablando de lo que es el trabajo a distancia. Ya Lalo nos ha platicado un poquito de lo que pasa y cuál es la tendencia y de su experiencia trabajando con el home office. Y los invitamos a toda la gente que está en Facebook, una vez más, a que nos escriban y nos platiquen su experiencia. La doctora Laura Ceniceros nos manda saludos. Muchos saludos, Saludos, Laura, gracias por Lau. escucharnos. Gabriela Aguilar Batista, Gaby, te mando un beso. Dice, padrísimo tema, muchas felicidades. Ay, muchísimas gracias, gracias por seguirnos y escucharnos. Y pues yo les traigo aquí un poco de las empresas que tienen este home office, ¿no? Ya implementado. Y retomando un poquito lo del bloque pasado, pues efectivamente
hablar de este tema de trabajo a distancia es un tema muy interesante que trae beneficios, pues no solo para el empleado, como ya lo hemos mencionado, en tiempo y en dinero, sino también para las empresas. Y fíjense que es increíble, pero sí aumenta, ¿no? El compromiso de la gente. Y además se ha vuelto una forma también de poder atraer talento. Ya por ahí en algunas posiciones de trabajo ya puedes encontrar la especificación de trabajo a distancia. No todos, ¿no? Creo que en México apenas vamos un poco en pañales, pero ya ahí la llevamos. Y también es una forma de poder atraer talento. Y bueno, pues estas empresas que yo les voy a comentar el día de hoy, voy a continuarles y voy a mencionar, solo 20 empresas, según una encuesta elaborada por FlexiJobs, que son las empresas que el año pasado dijeron haber implementado esta parte del home office. No son obviamente las únicas, entre las cuales pues tenemos las de United Health Group, Dell, US Department of Agriculture, Xerox, Humana, IBM, Saber Coders, SAP, Salesforce, ET Pros, Allergan, Anthem, K12, Parexel, CSRA, Cassie International, Kelly Services, Wells Fargo, Robert Half International, CSI Companies. Y quiero comentarles que dentro de las empresas que tienen este sistema de trabajo, que cada vez son más, las empresas que ofrecen este beneficio, pues pueden ser empresas de varios sectores como salud, tecnología, educación, finanzas y gobierno. Oye, pero a ver, en esta lista yo lo que escucho son empresas transnacionales. Sí. ¿No hay una empresa mexicana que esté haciendo home office? Pues fíjate que la mayoría de las empresas transnacionales son las que empezaron, obviamente, con esta tendencia. Muchas pymes. ¿Ah, sí? Hay muchas pymes ya que están implementando como estos beneficios, ¿no?, de trabajo en casa. Por ejemplo, hay una empresa, Avaya, Oracle, son de las otras empresas que también no están en esta lista, Procter & Gamble, pero sí principalmente son empresas transnacionales que obviamente traen esta tendencia, ¿no? Y las empresas mexicanas, pues apenas estamos aprendiendo, ¿no? Creo que un giro que seguramente está ahí incluido, ahorita decías Oracle, IBM también, sí, la gente trabaja en casa. Sí, aquí les platicaba de IBM. Y en el caso, por ejemplo, de SAP, yo les quiero platicar, tengo una persona cercana que trabaja en SAP, tiene obviamente un alto nivel y hace home office, ¿no? Ella es mamá, yo platicaba con ella en estos días y es muy cómodo, ¿no? Claro que sí es una forma de trabajo que te exige pues mucha organización y que te exige un compromiso muy alto. Pero en el caso, por ejemplo, de las empresas transnacionales es muy interesante. Eduardo lo decía hace un rato. ¿Cómo laboran estas empresas, no?, que tienen sedes en otras partes del mundo a través de videoconferencias? Entonces, lo único que necesitas es tu computadora e internet, ¿no?, y un espacio donde puedas escuchar. Entonces, es muy cómodo para esta gente poder organizar sus horarios de trabajo y tener las herramientas, ¿no?, en este caso la computadora, y donde se encuentren decir, híjole, me tengo que conectar, tengo una videoconferencia, y tomarla. Entonces, creo que son beneficios sumamente interesantes. Y bueno, grandes corporativos, como les decía, como son Microsystem, Avaya, Oracle, Procter & Gamble, Unilever también, ya han adoptado esta estrategia de trabajo a distancia, flexible en home office o virtual. Como les decía, no todas las empresas tienen el home office todo el tiempo, ¿no? Hay una combinación muy interesante que empiezan a hacer las empresas. De hecho, muchas de ellas que empiezan a trabajar en este beneficio, pues arrancan con el parcial, ¿no? Home office a veces. O home office solo un día, ¿no? Y lo vamos autorizando. Es así como ir probando, como un poquito, pues, ensayo y error. Y como parte, como les decía, de sus prácticas también a nivel global, lo cual facilita muchísimo. Porque hay empresas, por ejemplo, también he sabido, que tienen de pronto
videoconferencias en otras partes del mundo muy distantes, donde los horarios son sumamente diferentes, y de pronto tienes que tomar pues una conferencia o una llamada en la madrugada. Ese es el otro extremo. A mí me ha tocado vivir de esta forma, en donde, por ejemplo, reportaba yo a Ginebra y tenía juntas con Ginebra. Así es. Está padrísimo porque lo puedes tomar desde tu casa, pero lo tienes que tomar a las 5 de la mañana. Así es. O a las 6 de la mañana. Así es. O más temprano. O te llegan los correos a las 12 de la noche. Así es. Y entonces haces home office, pero entonces tu jornada laboral se extiende a 14 o 16 horas. Claro. Y ahí tienes que aprender a trabajar, ¿no? Yo creo que en estas empresas donde los horarios son completamente diversos, Sí. pues tú te tienes que organizar y decir, a ver, si la voy a tomar, pues mis horas de dormir no van a ser pues el horario normal, ¿no? De la noche, a lo mejor tengo que adaptarme un poco al horario, por el horario que tengo de oficinas en otra parte del mundo. Justamente de eso platicábamos con Baltasar, es un experto en tecnología y que les vamos a compartir próximamente en la entrevista. Por los tiempos de él, bueno, pues tuvo que ser una entrevista grabada, pero justamente nos decía que en esta idea de no pelearse con la tecnología, lo que podemos hacer ahora es aprovechar los tiempos que no te demanda el estar Claro. conectado, Por ¿no? supuesto. Exactamente. Y bueno, es súper interesante también ver que el 90% de las pymes hoy en México, ¿no? Como te decía Claudia, pues ya empiezan, ¿no? A adoptar estos beneficios, no para todos los participantes de la empresa o colaboradores, principalmente para directivos y gerentes, y pues ahí van como probando, ¿no? Para poder después hacerlo con el resto de la empresa. Okay. Y bueno, hablábamos hace un rato, ¿cuál es el beneficio? Bueno, pues ya lo habíamos dicho, ¿no? La parte de los traslados, por medidas sanitarias, lo comentaba hace un rato Lalo, empezó con esto de la influenza hace unos años, ¿no? Cuando ha habido catástrofes, ¿no? Como un huracán que yo leía en Monterrey, la gente no podía salir de sus casas, entonces se tuvo que implementar el home office. Y pues una cuestión ambiental también, que hoy en día es súper importante pensar en la parte de la contaminación. De lo no circula. Claro, si no sales Sí. de tu casa, pues no contaminas, no utilizas el coche. Los sismos también han provocado que se haga home office. Pero fíjate que con el sismo del 19 de septiembre y revisando este tema, creo que es muy interesante. Tenemos que estar preparados para todo y implementar este aspecto del home office y saber cómo ya tener, digamos, los procedimientos claros e ir entrenando a la gente, sí te facilita que en caso de una contingencia la gente esté preparada y no tenga que ser como, pues te tienes que quedar en tu casa a trabajar. O sea, simplemente cambiamos a la modalidad home office y todo sigue funcionando como si nada hubiera pasado. Entonces creo que es algo sumamente interesante que las empresas pues sí deben de evaluar, ¿no? Es que si lo quieres implementar en el momento, quizá no funcione. Claro. Creo que lo mejor es tener ya experiencia en esta práctica para que en dado de una contingencia, como puede ser un sismo, un huracán, un nivel alto de ozono o lo que sea, pues lo puedas hacer sin ningún problema. Claro. Y bueno, hablando un poquito también de los beneficios, por ejemplo, Jorge Esqueda, que es director de Risk México, que es una firma dedicada a la consultoría de auditoría y sistemas de administración en riesgo, nos da algunas ventajas también dentro de las que destaca que permite al empleado pues ser mucho más productivo, porque no se tiene que desplazar, ¿no? Esto que decíamos. Se piensa que el empleado, el colaborador, va a bajar su productividad, pero se ha visto que no. Cuando la gente hace home office, la gente puede más fácilmente aumentar el compromiso, la productividad, organizarse. Es una forma diferente de trabajo. Y disminuir, bueno, ya habíamos visto los costos. La empresa puede dar una imagen ecológica, lo cual creo que también hoy en día es muy valioso. Hemos hablado de las grandes empresas y creo que este es un punto importante. Se reduce el ausentismo. Pues ya no puedes faltar porque estás en tu casa, ¿verdad? Ya sería el colmo que faltaras estando en tu casa. Los horarios se pueden expandir, que era un poco lo que decía también Lalo, ¿no? Y no se pierde el tiempo en el tráfico, que este es un punto pues muy importante que yo veía y pensaba, sí es cierto, ¿cuánto tiempo perdemos en el tráfico? Los empleados están más comprometidos, ¿no? Y creo que todo puede funcionar
sí hay un compromiso de ambas partes, ¿no? Tanto Pero, de la parte de la empresa como de la parte del empleado. fíjate, si hacemos números para los empleados, ya no gastan en gasolina Así es, o en transporte, entonces eso se vuelve parte del sueldo, así es. porque entonces ya no tengo que estar trasladándome o ya no tengo que gastar también en comer fuera de la casa, Claro. ¿no? Entonces, finalmente es un beneficio también económico para los colaboradores. Así es. Pues mira, esto era parte de lo que comentaba la gente en el artículo este que les comento. En este artículo, bueno, yo empezaba relatándoles la historia que se volvió famosísima hace dos años de un profesor, el profesor Robert Kelly, que, bueno, lo entrevistaron en su casa, era una entrevista de la BBC acerca de la situación que había en Corea del Sur, pero lo que sucede durante la entrevista es que esta persona pues se le olvida cerrar la puerta, ¿no? Entonces de repente ves, está haciendo una entrevista en vivo y de repente ves que entran los niños y luego entra la mamá por ellos y se los saca. Y entonces, bueno, esta historia al final lo que te dice son precisamente los pros y los contras y lo que necesitas hacer para implementar un home office exitoso, ¿no? Decíamos, una de las ventajas que tiene esto para las mamás, para los papás, porque sabemos que hoy también hay papás solteros, es que puedes estar pues tantito al pendiente de tus hijos. Pero bueno, si vas a hacer una entrevista en la BBC, pues lo más conveniente es que cierres la puerta, ¿no? Para que no entren tus hijos. Y algunas de las cosas que les quiero compartir fueron los comentarios que hizo la gente en relación a su experiencia con el home office. Por ejemplo, un director de tecnología decía que se declaraba 100% a favor del home office, que fue algo que aprendió a hacer en Nokia, porque Nokia, que bueno, es una empresa transnacional, pues ya tienen implementando el home office desde hace muchos años, pero que obviamente pues esto había generado mucha resistencia inicial, ya que estamos acostumbrados, y así lo mencionaba él, a tener a la gente haciendo horas silla. Así no, es. por no decirlo más feo. Bueno, horas nalga, así se llama, ¿no? Exacto. Entonces, dice él, bueno, claro que no es posible en algunos casos hacer home office, pero en otros casos, pues sí es posible. Así es. Y algo que junto con la confianza destaca esta persona, este director, es el tema de la responsabilidad. O sea, responsabilidad y confianza son dos cosas que van de la mano. Yo confío en ti, pero tú tienes que hacer tu parte, ¿no? Ser responsable. Otro director, también de tecnología, por cierto, decía en este artículo que les compartí, decía que tenía casi 4 años haciendo home office, que su trabajo consistía en hacer esfuerzos comerciales entre México y Europa, y que, bueno, a él le había permitido compaginar temas personales, ahorrar en tiempo, ahorrar en recursos, y algo que acabas de mencionar, Rosy, es que él comenta, dice, me doy cuenta que trabajo 10, 12 horas manteniéndome motivado, productivo y sin cansancio. Exactamente. Que yo creo que también eso para las empresas pues es súper atractivo. A lo mejor no tan conveniente para este tema de balance, pero para las empresas, bueno, pues si tienes a tu gente trabajando más porque se siente a gusto, porque está cómoda, porque Por supuesto. además pues no se despega totalmente de la casa, pues yo creo que es buenísimo, ¿no? Y yo creo que el home office también te exige la automotivación, y eso es buenísimo. O sea, aprender a automotivarte, no tener que tener ahí el chicote que te esté diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Fíjate que otro de los directores en relación a esto decía, y hablábamos hace un rato de la disciplina, que también, o sea, otra de las claves importantes, ahorita nos va a platicar Eduardo en el tercer bloque, pero otra de las claves es la disciplina. Te tienes que, dice, número 1, levantar temprano. Número 2, bañarte, rasurarte en el caso de los hombres, ponerte tu corbata, o sea, no porque trabajes desde casa Sí, lo vas a hacer en pijama, claro. ¿no? O en la cama, ¿no? No te vas a levantar y entonces vas a estar trabajando desde la cama. Así que yo les ponía justo la foto de la cama, pero no es como que lo ideal, ¿no? Bueno, decía este director, no atender asuntos de la casa y tener un espacio adaptado para tener tu conexión a internet, tener tu computadora, pues un espacio obviamente, como decíamos, donde no estén jugando los niños, etcétera. Y por último, antes de irnos a corte, les quiero platicar de
otro comentario que hizo otro de los directores que comentó este artículo y que me pareció súper importante. Hablando de los beneficios, él lo clasificaba en beneficios financieros. Este tema de liberarnos de miles de metros cuadrados en oficinas corporativas rentadas, que además el precio, bueno, él decía, fluctúa entre 30 a 40 dólares por metro cuadrado, lo cual, bueno, pues es mucho dinero. Gastos relacionados con el mantenimiento de los inmuebles y la infraestructura, aquí menciona conserjería, vigilancia, luz, agua, comunicaciones, infraestructura. Dice, otro de los beneficios, otro rubro que él contempla, es el factor humano. Dice, se volvió una herramienta para ADR, que es atraer, desarrollar y retener talento. Sí. Dice, para las mamás, y estamos hablando también, dijimos hace un rato, de los millennials, ¿no? Que claro. es gente que no quiere estar encerrada en una oficina. Y yo no soy millennial, pero como si lo fuera, ¿no? yo ya voy con esa tendencia también, fíjate. Y bueno, y la calidad de vida que hemos mencionado, ¿no? Que es reducir los tiempos de traslado, lo cual, pues, obviamente favorece la productividad, y él decía, se vuelve un sobresueldo, ¿no? Sí. Es un plus que la empresa te da. Y los contras, bueno, pues lo que hemos comentado, se requiere disciplina, espacio en el hogar, declararlo tu sitio de trabajo, o sea, que digas, esta es mi oficina y por favor, aquí, pues nada más, ¿no? Y esto que comentabas tú, Rosy, hace unos momentos, que yo creo que la mejor modalidad para hacer home office es una modalidad combinada, ¿no? Así es. O sea, no podemos extraernos de la interacción humana, porque sabemos que también hoy, o sea, yo lo veo desde el tema de salud, que es el tema que yo manejo, la gente está muy sola, ¿sí? La gente vive en aislamiento hoy día. Entonces, creo que es importante poder combinar, o sea, todos estos beneficios son excelentes, pero creo que la parte de la contra, y por eso funciona una modalidad combinada, es no hacerlo 100%, eventualmente, pues sí, verte con tus compañeros, verte con tu jefe. Digo, aunque no te caiga bien tu jefe, pues sí lo tienes que ver de vez en cuando, ¿no? Claro. Y fíjate que algo importante que también yo leía, que la gente que hace home office tiene que estar consciente de la disposición. O sea, si un día te toca home office y ese día viene gente de las oficinas que están en otra parte del mundo y tienes que ir a la oficina, pues vas, ¿no? O sea, así es. Es esta parte también de la disponibilidad. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta modalidad flexible y funciona muy bien. Habrá casos en las que sea la modalidad home office total, por alguna circunstancia, ¿no? Uh-huh. Pero para las empresas en general, a mí esta modalidad flexible me parece maravillosa. Buenísima. Pues nuestro productor es muy comprensivo. Ya nos pasamos, ¿verdad, César? Pero los invitamos a que nos acompañen después del corte. Eduardo nos va a hablar de cómo implementar un home office. Las recomendaciones para que podamos sugerirle a nuestros jefes cómo implementar el home office y cómo sí puede funcionar. Regresamos. No se vayan. ¿Dónde puedo conectar? Conectarlo allá, mira. ¿Me cruzo? Si quieres te lo conecto. Estábamos comentando de que hoy día las empresas transnacionales pues son las pioneras en este tema del home office. Sí, ya tenemos mucho calor, ¿verdad? Vamos a prender un poco. El ventilador. Por ahí está el control. Sí, yo pensé que era yo, pero... atrás. Ándale. Aquí. Sí, pobre Rosy. Perdónenme, pero ya saben estos temas de la menopausia también, entre el calor y la menopausia. Y bueno, y el tema que también está a todo buenísimo. Lo que da, la verdad es que es un tema que a mí me apasiona, que creo que es un tema sumamente interesante, porque además, digo, yo no sé qué piensan ustedes, pero cuando estábamos en la universidad, ya parece que íbamos a pensar en esto. O sea, el tema era en dónde vas a trabajar, en qué empresa, y tus 8 horas de trabajo mínimo, o sea, tu jornada completa. Entonces, hablar y entender hoy estos temas, y de verdad,
todo esto que hemos venido hablando a lo largo del programa, en todos estos programas, me parece interesantísimo, ¿no? Estas tendencias del cambio están increíbles. Tú decías hace rato, Clau, los millennials, ¿no? Y que la gente está solitaria. Pero yo considero que también los millennials, aunque el otro día nos decían que los tenemos muy estereotipados, pero es que han hecho un gran cambio, ¿no? En el mundo. También es gente que está acostumbrada a estar sola y a trabajar sola. Sí, bueno, es lo que comentábamos también Entonces ayer. se les facilita también muchísimo. Pero te voy a decir una cosa, que a veces el hecho de que lo vivas como algo, como la cotidianidad, no implica que sea bueno. Exacto, ¿no? yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, pero a lo que voy es que se les facilita. Tampoco sí, creo que sea bueno. A lo mejor a nosotros nos costaría más trabajo, pero sí, ciertamente a ellos como que ya es más común. Bueno, pues los invitamos a que si ustedes tienen experiencia trabajando desde casa, pues nos hagan saber su experiencia. Aquí estamos diciendo que solo las transnacionales están haciendo esto, pero si tú trabajas en una empresa mexicana, y que hace home office, pues comparte, decía Rosy de las pymes. Claro, ya el 90% de las pymes empiezan a hacer sus pininos en el tema del home office, lo cual es sumamente interesante. Ahí vamos ya en México. Ya estamos de regreso nuevamente con ustedes en este programa de Recursos Humanos Digital, en donde estamos tratando un tema súper interesante. ¿Cómo podemos implementar con éxito el home office en tu empresa? Y estábamos hablando de casos de éxito, comentarios de personas que ya lo están haciendo, personas que ya están logrando tener este home office. Y según la encuesta de Manpower, el 57% de las empresas consultadas considera que puede ser productivo en la compañía. Pero desafortunadamente la mala noticia es que también hay un 23% de empresas que piensa que va a disminuir la productividad. Y hay un 22% restante que no cree definitivamente que beneficie la productividad. Entonces también no creen en que sea necesario implementarlo en la empresa. ¿Cuánto? 22%. Okay. Pero fíjate que yo he visto, estuve también investigando y leyendo de empresas en donde implementaron el home office como Avaya y la productividad se incrementó. Inclusive el servicio al cliente. Sí, pero esto es lo que las empresas creen. Creen. Sí, exactamente, ¿no? Desde luego que hay empresas que ya lo traen, incluso lo implementaron y actualmente lo están desarrollando, ¿no? Hay empresas que yo conozco como Whirlpool, estamos hablando también Vancomer, de las mexicanas Tequila Sauza, también está reconocida por el home office. Microsoft también lo está haciendo bastante bien, Ernst & Young también, Amazon, exactamente, y bueno, pues hay muchas más, realmente muchas son más de tecnología incluso que están probándolo en diferentes áreas, ¿no? Y que Tequila Sauza es mexicana. De alguna forma sí, exactamente, ¿no? Entonces ya ahí hay mexicanas, sobre todo las empresas pequeñas que quieren hacer ahorros significativos, lo están tratando de implementar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poderlo implementar? Desde luego que lo que recomiendan los expertos primero es que podamos construir la cultura de responsabilidad. Y la cultura de responsabilidad donde ya sembramos valores, donde ya sembramos principios y donde ya tenemos a todo el personal con objetivos, vamos a decir, con objetivos establecidos que tienen que cumplir anualmente. Entonces, si tu jefe ya te estableció objetivos y ya tienes muy claros tus objetivos y te los van a medir mensualmente, trimestralmente, semestralmente, entonces vas a poder levantar la mano y decir, oye, ya estamos como cultura siendo maduros y entonces vamos a establecer los objetivos ahora de cómo nos vamos a comunicar si nos vamos a home office. ¿Por qué? Porque ya tengo mis objetivos, vamos a decir, de trabajo. O sea, lo que tengo que entregar a la organización ya está más que definido y lo estoy logrando. Soy, de alguna manera, eficiente y puedo tener un buen desempeño. Vamos entonces ahora a cambiar el espacio. Se dice, vamos a hacer un espacio flexible. El primer paso que han logrado muchas empresas es tener un día a la semana flexible. Así es. El colaborador
define si es el lunes, si es el martes, si es el miércoles, pero tiene que definir con el jefe y ponerlo por escrito y acordar. Ahora, hay pasos anteriores, vamos a decir así, que las empresas han empezado a dar, que es horario flexible. Puedes entrar a las 7, puedes entrar a las 8, puedes entrar a las 9. Entonces hay una entrada flexible y también entonces tienes que cumplir un horario. Entonces hay una salida flexible. Y nos vamos entonces a un día de home office con horario flexible. Entonces empieza a haber estas combinaciones muy interesantes donde las empresas les empiezan a dar facilidades a los colaboradores, pero siempre sobre la base de que tienes objetivos muy claros, fechas de entrega muy claras y entonces tienes que cumplir. Tiene que estar muy bien comunicado. Los equipos, vamos a decir, periféricos, vamos a decir, de las áreas con las que trabajas, tienen que saber que estás en tu casa trabajando. Entonces, tiene que estar muy claro, e incluso hay sistemas actualmente, por ejemplo, yo conozco uno muy bueno que es Skype, en donde tú pones ahí que estás en tu casa. O sea, ¿en dónde estás? ¿Dónde lo puedes ubicar? En tu casa. O pones en tu lugar de trabajo qué días estás en la oficina y qué días estás en tu casa también. Entonces, si te van a buscar a tu lugar de trabajo, todos tienen que saber que estás trabajando en tu casa. De acuerdo. O sea, la comunicación de que el área de marketing, el área de ventas, el área de finanzas o cualquier área, este día está en home office, tiene que ser muy clara y muy transparente para todos. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar la comunicación y la interacción en los colaboradores. Ahora, tenemos que crear sistemas de comunicación donde podamos usar el WhatsApp, donde podamos usar, hay una herramienta muy buena en las empresas que ahora es el Skype o el correo electrónico, y estar en comunicación. Entonces, establecemos objetivos también de comunicación para poder comunicarnos. O el Zoom, ¿no? Esta plataforma que hoy día también es muy utilizada. Exactamente, ¿no? Hay diferentes herramientas donde se pueden hacer incluso reuniones, porque puede haber reuniones inmediatas. ¿Sabes qué? Surgió un imprevisto, yo sé que todos estamos en home office, pero tenemos que conectarnos en este momento, ya sea por una conferencia telefónica o por una videoconferencia. Entonces tenemos que estar flexibles a estar en comunicación con el jefe, vía telefónica o vía una conferencia telefónica o una videoconferencia también. Ahora, designar el espacio. Vamos a decir que pues entonces el espacio en la oficina es de lunes, martes, miércoles, jueves y tal vez el viernes es home office. O 2 veces a la semana es home office. O 3 veces a la semana es home office. O es 100% home office. También se puede. Pero entonces tenemos que definir claramente cuál es mi espacio de trabajo, aunque sea flexible. Así es. Y buscar que las condiciones, lo que decíamos hace un rato, de la casa y de la oficina tenga un espacio designado, cómodo, iluminado, con la tecnología, con el Wi-Fi, en donde podamos decirle incluso a nuestra familia, ¿sabes qué? No es que estoy en la casa, no, o sea, no te voy a colgar el cuadro, ¿no? Sino que estoy trabajando, entonces me tengo que concentrar, no me puedo distraer, tengo que cumplir con mis tareas, tengo que entrar a una hora, salir a una hora, estar entregando mis trabajos o responsabilidades en ciertos horarios y estar enviando los correos electrónicos a la hora que me pidió mi jefe. ¿Para qué? Para que entregue mis reportes a lo mejor de lo que hice en el día a mi jefe en tiempo y forma. Y de esa forma vamos a reforzar una cultura de responsabilidad. Eso es bien importante. Sí, hacer lo que harías en la oficina en el espacio de tu casa. Exactamente. ¿No? Y también nos hemos encontrado que hay oficinas en donde ya no se puede trabajar, porque son espacios abiertos y los jóvenes ahora se ponen estas, ¿no? Los audífonos, en España dicen que los cascos, pero para poderse concentrar. Fíjate que a mí me tocó trabajar con una empresa así, que tenía estas oficinas abiertas que decimos que promueven la comunicación, pero también lo que se ha demostrado es que promueven la distracción. Entonces, una de estas chicas se ponía los audífonos y se ponía a trabajar y, o sea, perdón, pero le valía lo que sucedía alrededor, lo cual generaba muchas críticas, porque la gente no está acostumbrada a eso. Ok. Exactamente, claro. ¿no? Y ahí sí estás completamente aislado. ¿Estás de acuerdo? Ese sí es un aislamiento. Estar en tu casa no estás aislado, solo estás en otro espacio, pero ahí sí es, me aíslo completamente. Mi computadora y yo, ¿no? Así es. La siguiente medida, que es fijar horarios, establecer una rutina, esa es fundamental. Decíamos que también puedes convencer a tu jefe para que te deje estar un día en home office. También se puede. Hay organizaciones donde se permite, pero hay que fijar el horario.
me voy a conectar y voy a estar disponible en mi correo electrónico, en mi teléfono, a partir de las 8 de la mañana. Y decíamos, ya tienes que estar listo, bañado, vestido, ya tienes que estar en tu lugar de trabajo y a esa hora vas a empezar a trabajar. Tienes que ser muy disciplinado en el horario. Y el jefe tiene que establecer esa rutina. O sea, si vamos a implementar home office para todos en la oficina, entonces todos tenemos que arrancar a la misma hora. Y entonces tenemos que tener un sistema de comunicación, un sistema en donde nos podamos estar comunicando y podamos estar disponibles, porque eso es lo que sucede en las empresas. Como somos áreas interconectadas, tenemos que estar disponibles, ¿no? Lo que decía hace un rato Claudia, también hay que hacer una inversión por ahí en la empresa, ¿no? Para dar herramientas para que el home office funcione. Esa es una gran desventaja que ven las empresas. Exacto. Porque tengo que entonces habilitar a todos los colaboradores con una laptop, tengo que habilitar a todos con Wi-Fi o con herramientas. A veces hay herramientas VPN o herramientas de comunicación, comunicación a distancia, porque yo manejo información confidencial en mi computadora. Así es. Que no puede salir a la nube. Entonces, esas son algunas restricciones tecnológicas de, oye, ¿cómo voy a estar compartiendo a través de correo electrónico público o a través de Wi-Fi, a través de la nube, herramienta confidencial de la empresa? Tenemos que crear entonces tecnología que ya existe, tecnología para poder encriptar la información y mandarla a la organización y entregar esa información a mi jefe, que la tengo que entregar ese día, etcétera, ¿no? Entonces las empresas tienen que equipar con muebles, con software, y los colaboradores tienen que aprender a trabajar evitando distracciones. Y también al mismo tiempo tenemos que medir. Exacto, ¿no? eso es súper importante. O sea, podemos decir, oye, nos vamos a un día de home office y después podemos decir, no, ¿sabes qué? Solamente lo vamos a hacer en verano, o solamente lo vamos a hacer en diciembre, o solamente lo vamos a hacer en un periodo de medición que nosotros definamos. ¿Para qué? Para que veamos la productividad. Claro. Pero en el momento en que posiblemente baje la productividad, que puede ser que el jefe se desespere y diga, llevo 3 horas queriendo, ¿no?, encontrar a Claudia, no la encuentro, ¿dónde está? Claudia, ¿Por qué no me En contesta? la clase de taekwondo. Haciendo yoga un ratito. Esos son los obstáculos más importantes que los jefes pueden ver, en donde me urgía encontrarla a las 9 de la mañana y la encontré hasta las 11. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no me contestó? Urgía entregar un reporte, y a veces es que tienes que entregar un reporte o información, algún dato que tú tienes en tu computadora a alguien más, y esa persona tuvo que esperar el tiempo que finalmente no te encontraban, ¿no? Entonces, este trabajo a distancia se complica en la medida en que no tenemos esa disponibilidad. Y quienes finalmente también han evaluado, ¿no?, el home office, se han dado cuenta que pues es muy productivo. Es muy productivo en la medida en que todos los colaboradores empiezan a ser responsables, en la medida en que empiezan a saber cómo interactuar y a entenderle a las herramientas, porque no todos les entendemos también a las herramientas. O sea, a veces pues estamos en la videoconferencia y, oye, ya se desconectó fulanito, ¿qué pasó? Pues es que no le entiende, o su Wi-Fi en la casa no funciona. Exacto. O, oye, es que nos urge conectarlo nuevamente en la junta y ya se va a acabar la junta. Entonces empezamos a tener barreras dentro de la interacción, que esa es la más complicada que hay que superar, tener la tecnología adecuada para poder lograr que la dinámica de la organización no se detenga, que sigamos vendiendo, que sigamos produciendo, que sigamos entregando a los clientes el servicio que estamos prometiendo, y que podamos como área ser un área productiva entregando lo que tenemos que entregar, ya sea ventas, marketing, finanzas, logística, distribución, cualquiera de las áreas en las que estamos en home office. Oye, yo creo que las compañías de internet también nos pueden apoyar mucho, porque de verdad es un reto. A veces en la casa, su casa, estamos conectadas varias personas y bueno, está lentísimo el internet, ¿no? Entonces creo que también las compañías de internet nos pueden apoyar a hacer esta medida una realidad. O sea, entiendo que las empresas te proveen, ¿no?, de la tecnología, pero para las que no, o sea, yo creo que también las compañías de internet nos pueden apoyar mucho en este sentido. Exactamente, ¿no? Y queremos compartirles a todos los que nos están viendo que nosotros tenemos una capacitación para aquellas personas que van a hacer home office, porque tenemos que capacitar a quienes vamos a lanzar a este esquema de trabajo para que sepan hacerlo correctamente, para que lo puedan hacer adecuadamente, se puedan disciplinar y también al mismo tiempo puedan tener una metodología. Y al mismo tiempo también
pues Rosy les puede compartir en qué empresas pueden trabajar, les puede apoyar. Claudia también puede hacer esquemas de trabajo, de salud, porque esto de hacer home office es más saludable. Claro. Es más saludable y es poder estar pues en la casa con la familia, ¿no? Y rescatar muchos valores que hoy se están perdiendo porque cuando estamos en el trabajo 14 horas no vemos a los hijos, Claro. ¿no? Nos vamos cuando están dormidos y regresamos cuando están dormidos, entonces... Exactamente, entonces estamos perdiendo mucho de los valores que tenemos actualmente en el país. Y les invitamos a todas las empresas que quieren implementar home office a que nos contacten. Estamos nosotros disponibles para poderles ayudar a definir la estrategia. Podemos evaluar los puestos que sí son factibles para poder hacer home office. Podemos hacer comunicaciones, podemos ayudarles con la estrategia integral de comunicación y la capacitación para todos. Así es. Pues algo se activó aquí. No sabemos qué es, pero como un celular que está sonando. No, es una llamada. Alguna llamada por ahí Sí. de alguien que quería comunicarse, pero ya estamos llegando al final del programa. Así es, los invitamos a que visiten la página www.recursoshumanosdigital.com. Ahí hay un correo donde, como les decía Eduardo, nos pueden contactar. Los podemos ayudar a implementar este tipo de medidas en su empresa. El correo es contacto@recursoshumanosdigital.com. Y solo dejarlos, yo creo que con esta reflexión hemos hablado de muchísimas tendencias, de todo lo que está pasando en recursos humanos, que de verdad a mí me parece maravilloso, pero sí hay que entrenarnos. La capacitación hoy más que nunca es importantísima para poder ir, ¿no?, a la vanguardia con todo lo que está sucediendo allá afuera. Entonces, pues los esperamos el próximo jueves en punto de las 9 de la mañana y escríbanos, por favor. Así es, síganos en Facebook. Estamos también en LinkedIn y en Twitter. Y pues vamos a estar transmitiendo todos los jueves por Foro Café Radio. Aquí los esperamos. Que tengan muy bonita semana, muy lindo día. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.